Esta pregunta ha generado mucho debate por años. Por mucho tiempo se ha enseñado que Israel dejó de ser el pueblo de Dios y que las promesas y los pactos hechos a Abraham, Isaac y Jacob fueron transferidos a la iglesia. Esta idea comenzó a desarrollarse cuando la iglesia se volvió mayormente gentil. La iglesia nació dentro de Israel, pero con el tiempo se fue alejando poco a poco de sus raíces hebreas y judías, y surgió lo que se conoce como la teología de reemplazo. Esta teología enseña que como Israel rechazó al Mesías, por ende Dios lo rechazó, y las promesas hechas para Israel ahora le pertenecen a la iglesia. Decir que Israel rechazó al Mesías es una gran mentira. Los discípulos y seguidores de Yeshua eran judíos. La primera iglesia estaba conformada de judíos. Con el tiempo, el evangelio se expandió a las naciones y gentiles se unieron a la iglesia. Tras la destrucción del segundo templo, el exilio de Roma y la revuelta de Bar Kokhba, ocurrió una separación mayor. Muchos pensadores cristianos comenzaron a interpretar esas tragedias como señal de que Dios había abandonado a Israel y había sido reemplazado por la iglesia. Las escrituras nos aportan bastante pruebas y evidencias de que Dios no ha abandonado a Israel, sigue siendo su pueblo, el pacto sigue vigente y la iglesia no necesariamente reemplazó a Israel. Abramos las escrituras, examinemos los textos con cuidado y permitamos que sea la verdad de Dios la que tenga la última palabra. El llamado de Abraham, donde todo comenzó. Dios llamó a Abraham y le promete que de él hará una gran nación, lo bendecirá y engrandecerá su nombre, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio, el plan de Dios incluía a las naciones, a los gentiles. Israel sería un canal de bendición, por eso fue llamado a ser luz para las naciones. Israel no fue elegido para acumular luz, sino para transmitirla. Después Dios hace pacto con Abraham y le promete una descendencia numerosa, una tierra y futuro para su linaje. En tiempos antiguos, cuando se hacía un pacto, se tomaban animales y se partían por la mitad. Luego ambas partes del pacto caminaban entre ellos. Esto simbolizaba que si uno de los dos rompía el pacto, su destino sería como el de los animales. Pero Abraham cae en un sueño y no pasó entre las dos mitades de los animales, sino un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron, representando la presencia divina. Solo Dios pasó, como si nos quisiera decir que el cumplimiento del pacto no dependería de Abraham y su descendencia, sino de Él mismo. Dios es un Dios de pactos, que es fiel y cumple sus promesas. Mantiene su pacto con Israel no porque éste sea obediente o perfecto y no falle, sino porque Él es fiel. Si el pacto dependiera de la perfección humana, ninguno estaría en pie ahora. Dios establece su pacto entre Abraham y su descendencia, un pacto perpetuo. La palabra perpetuo en hebreo es olam. Olam significa continuo, eterno, para siempre. Y Dios hizo un pacto eterno y promesas eternas a Abraham, Isaac y Jacob, ¿pueden ser anuladas? Si Dios puede revocar un pacto que Él mismo llamó eterno, ¿qué seguridad o garantía hay que las promesas que fueron transferidas a la iglesia no sean anuladas también? Hoy día la iglesia acabó alejándose de muchos aspectos de las escrituras hebreas. Incluso se ha llegado a enseñar que la Torá ha sido abolida, que solo fue dada a Israel. Sí quieren las promesas, pero no el compromiso que esto conlleva. Porque si Dios rechazó a Israel por desobediencia e infidelidad al pacto, ¿cómo puede la iglesia ser ahora el pueblo de Dios si la iglesia rechazó el pacto? Pero como Dios es fiel,
y ha permanecido fiel a las promesas que hizo muchos años atrás, entonces podemos descansar con plena confianza en que también cumplirá cada promesa que ha hecho a quienes pertenecen al Mesías. Después de sacar a Israel de Egipto, Dios lo lleva al monte Sinaí donde la Torá fue entregada. Los liberó por gracia, recordando su pacto con Abraham, y los llamó un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero después de haber recibido la Torá, el pueblo construyó el becerro de oro. Fallaron al pacto. Pero Moisés intercede por ellos ante Dios, recordándole el pacto que hizo con Abraham. Hubo consecuencias. Dios es misericordioso, pero justo también. Juzgó al pueblo, lo disciplinó, pero no lo desechó. Israel pecó muchas veces y aún así Dios siguió llamándolo mi pueblo. Así ha dicho el Señor, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Mientras el sol, la luna y las estrellas sigan las leyes establecidas por Dios, Israel seguirá siendo una nación delante de él. Esto escribió Jeremías cuando el pueblo se encontraba en el exilio en Babilonia a causa de su desobediencia. Estos textos están después de que el Eterno promete traerlos de vuelta y restaurar a su pueblo, y nos habla de un nuevo pacto, o mejor dicho, un pacto renovado, el cual establece con la casa de Judá y la casa de Israel. Este nuevo pacto después es anunciado por Yeshua durante la última cena. La ley, la Torá, es la misma, lo único que cambió es dónde está escrita. Antes en tablas de piedra, ahora en el corazón. Estas promesas fueron dadas después de que Israel había sido infiel, había fallado al pacto, y aún así Dios promete restaurarlo. Israel fue disciplinado cuando desobedece, pasó por juicio, exilio, pero el juicio nunca fue el final, sino el camino hacia una restauración. Un padre puede disciplinar a su hijo, corregirlo, incluso castigarlo, pero no deja de ser su hijo. Dios promete reunir a Israel de entre las naciones, traerlos de vuelta a su tierra, darles un corazón nuevo y poner su espíritu en ellos. Pero Él mismo explica que no lo hace por ellos, ya que han fallado, han sido infiel, pero por causa de su santo nombre. Israel sigue siendo el pueblo de Dios porque Dios es fiel. Una vez más, Dios promete reunir las dos casas o reinos, la casa de Israel o Efraín y la casa de Judá, y serán un solo reino, un solo rebaño bajo un solo pastor. Una vez más vemos las promesas de la restauración futura de Israel. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Los discípulos y seguidores de Yeshua esperaban la restauración de Israel profetizada en las Escrituras. Pablo lo deja muy claro: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y luego añade: yo soy israelita de la tribu de Benjamín. Él mismo es la prueba, la evidencia de que Dios no ha terminado con Israel. Y nos recuerda la historia de Elías, donde pareciera que Israel estaba perdido, pero Dios reservó un remanente. Aquí en la historia de Elías se nos habla de la casa de Israel, no de Judá. Un remanente escogido por gracia, no fue por mérito o porque no hayan fallado, sino por gracia. Israel tropezó, pero no para caer, sino para abrir la puerta a los gentiles. La salvación se extiende al mundo, pero no se habla de reemplazo, sino de que son invitados a participar de las promesas y bendiciones.
Luego nos presenta una metáfora de un olivo que representa el pacto de Dios. Las ramas naturales son Israel, las cuales algunas fueron desgajadas por su desobediencia e incredulidad, y ramas de olivos silvestres fueron injertadas en el olivo. Ramas silvestres injertadas son los gentiles. El árbol de olivo es el mismo, la raíz es la misma. Los gentiles no cambiaron al árbol, solo fueron añadidos, formando parte del olivo, participando de las promesas y el pacto sostenidos por la raíz. Y da una advertencia: no te jactes contra las ramas, no creas que eres mejor que las ramas naturales, porque Dios es poderoso para volver a injertarlos. Siempre hay una posibilidad de restauración. Y una vez más nos anuncia la restauración futura de Israel. Israel está pasando por un endurecimiento en parte, no todo, solo una parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este endurecimiento no es para siempre, tiene un límite. Todo forma parte del plan de Dios. Algo muy interesante y que muchos pasan por alto es la expresión que Pablo utilizó: la plenitud de los gentiles. Pablo era un fariseo, maestro de las Escrituras, las conocía perfectamente. En Génesis 48, Jacob bendice a los hijos de José, a Manasés y Efraín. Cuando bendice a Efraín, dice que su descendencia llegará a ser multitud de naciones. En hebreo está escrito Melo Hagoyim, que literalmente significa plenitud de las naciones o gentiles. Pablo conocía perfectamente la bendición de Efraín y usa ese mismo lenguaje y expresión. Efraín llegaría a ser tan numeroso e influyente que tendría un impacto entre las naciones. Recordemos, Efraín representa la casa de Israel, por eso los profetas en varias ocasiones lo llaman la casa de Efraín. La casa de Israel fue llevada al exilio a Siria y nunca regresó, se asimiló entre las naciones. Quizás parte del plan de Dios consistía en que a través de esa dispersión la bendición alcanzaría a los gentiles. Por eso Pablo no presenta un plan nuevo, sino la culminación de un propósito que Dios había anunciado desde Génesis. Cuando el propósito completo de Dios con las naciones haya llegado a su plenitud, entonces todo Israel será salvo. Dios no abandonó a su pueblo y es fiel a sus promesas, solo las extiende a los gentiles por medio del Mesías. Por eso Pablo añade: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios llamó a Israel como nación y su pueblo. Este llamamiento no puede revocarse. Esto va más allá de la fidelidad, obediencia o perfección de Israel, sino se trata del corazón de Dios sobre su fidelidad, y Dios no rompe sus pactos y promesas eternas. Muchos argumentan que Dios dio carta de divorcio a Israel y les quitó el reino y los reemplazó. Veamos con cuidado los textos que se utilizan para confirmar lo que dicen y veremos si esto es verdad o no.